Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfaz, este espacio que junto al amigo José Estebenazzi realizamos ya en esta cuarta temporada, en la cual desarrollamos la temática de la seguridad, pero desde el punto de vista del safety, es decir, de la protección humana, donde saben, nos han visto con gran cantidad de invitados de distinta formación, de distintas disciplinas, y hoy vamos a contar con un amigo también que ya ha estado en alguno de nuestros programas, que es el ingeniero Marcelo Toroco. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Qué gusto y gracias por la invitación. Y un saludo a la audiencia. No, por favor, la verdad que a vos el agradecimiento y además para tratar una temática, o sea, vos tenés más una formación técnica, ¿no? Entonces, Mm. que se aplica por supuesto al campo de la seguridad y otros campos. Te pediría si por favor, ¿no? Te podés presentar para que sepamos bien cuál es tu expertise y tu disciplina. Con todo gusto. Bueno, yo soy ingeniero en informática y analista de sistemas. Soy especialista en seguridad de la información y en coordinación penal y policial internacional. Tengo una maestría en ciencias criminológico forenses. Desde el año 79 que me dedico a sistemas sofisticados, tanto de navegación, de comunicaciones, sistemas militares, y hace casi 30 años que soy perito informático forense. Y bueno, y comparto con vos la gran alegría también de la docencia, de volcar nuestras experiencias, ¿no es cierto? Exacto. Sí, bien, hablaste un poco de la parte forense, de cuestiones tal vez de defensa, pero bueno, esta cuestión de la especialización y la interdisciplinariedad, ¿no? Que también tus conocimientos, tus capacidades hacen a que sean aplicables justamente a la gestión integral de riesgo de desastre, ¿no? En este caso. Vamos a estar Sí, desarrollándolos desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, exactamente. y el tema que me pareció interesante cuando lo estuvimos armando el programa, que es uno de los componentes del proceso de gestión integral de riesgo de desastre, que es el alerta, que tal vez no tiene mucha propaganda, por decir así, o no es muy desarrollado, ya que se lo toma como algo, bueno, nos avisa. Entonces vamos a estar desarrollándolo en sí desde el punto de vista conceptual y cuáles son los cambios y cuáles fueron también los avances desde el punto de vista de nuevas tecnologías, ¿no? Claro que sí, porque la gente está acostumbrada a hacer, ¿no es cierto? O sea, somos todos de manos a la obra. Y en realidad el alerta temprano, al igual que la evaluación posterior, ¿no es cierto? Tanto lo que sería eventualmente el control de daños como la evaluación en general de la crisis, Ujú. nos permite crecer, evitar futuras situaciones complejas. Yo siempre le digo a nuestros alumnos que el alerta temprano tiene que ser asociado con el anticiparse y no hay nada más seguro, no hay nada que te solucione o te anticipe problemas que el poder anticiparte una situación. Y todos Claro. estos dispositivos digitales tienen que ver con eso, ¿no es cierto? Claro, potencian, ayudan, optimizan, ¿no? De alguna manera, para ubicarnos dentro del proceso de gestión, sabemos que existe las cuatro áreas. Una es el análisis de riesgo, que ahí vamos a establecer a ver qué nos puede pasar, a qué estamos expuestos, o sea, identificarlos, priorizarlos. La reducción de riesgos, que es de qué manera podemos eliminarlos, reducirlos. Y el otro, que es donde encontramos el alerta, es el manejo del evento adverso, ¿sí? O sea, Claro que sí. cuando ya estamos actuando, si bien nosotros estamos tomando precauciones o gestionando desde la identificación, la reducción, primero, como primer componente es la preparación, que es la elaboración de los planes, donde ahí va a estar incluido qué tipo de alerta vamos a estar determinando, ¿no? Y la alerta Seguro. propiamente dicho como un estado declarado, o sea, podemos definirlo como ese estado declarado donde vamos a tomar, como bien dijiste vos, ciertas precauciones ante la inminente ocurrencia de un evento adverso, ¿no? Entonces ahí donde ubicamos a la alerta. Exacto, incluso vos fíjate, vos que sos un experto en emergencias, en crisis, vos muchas veces en el medio de la acción ordenás un control de daños, o sea, haces una ponderación en el medio de la situación para ver Claro. cómo seguís avanzando. Y bueno, todo este tipo de posibilidades que nos brinda
digamos, la especialidad mía, ¿no? Todo el área digital, digamos así, que antes no se contaba, que antes Claro. iba mucho en el feeling, en la sensibilidad de la experiencia del que lleva adelante las cosas, eh, te permite manejar las cosas de una manera muy especial. Claro, y teniendo en cuenta que hace ya más de 70 años, ¿no? Que de alguna manera tenemos sistemas electrónicos aplicados a la vigilancia y los comandos remotos, como bien vos decías, pero ¿cómo influyeron las tecnologías digitales? Me imagino que habrá sido algo revolucionario, ¿no? En los últimos tiempos. Sí, porque hay algo fabuloso que es lo que llama la intercompatibilidad. En otra Ujú, época, vos tenías un sistema, un equipo de una empresa, e incluso para vincularlo con otro elemento de la misma empresa tenías problemas. Entonces, capaz tenías, digamos, dos sensores, dos tipos de controles, temperatura, cámara, mm, presión, lo que fuera, y vincularlos entre sí no era fácil, podías a lo sumo tenerlos en una consola, llevarlos a distancia mucho peor. Hoy en día, con las tecnologías digitales, vos no solo los integrás con dispositivos de las mismas compañías, sino que gracias a las normas que se aceptan internacionalmente, lo vinculás con distintos elementos de otras empresas y lo llevas a cualquier lado, lo llevas a tu celular, a una sala de control. Hoy con toda esta situación que estamos viviendo, vos podés tener la gente mínima en una guardia y sin embargo los tenés trabajando a la distancia con todos estos claro. elementos. Es toda una gran ventaja realmente. Eso es en parte, me imagino, el concepto de lo que es una plataforma multimodal, ¿no? Claro, Claro. porque, por ejemplo, vos imaginate, vos capaz, supongamos un bosque. Bueno, vos tenías de repente sensores de humedad sobre el terreno para saber si era que se estaba quedando seco, digamos así. Claro, Podías claro, tener claro. sensores de temperatura, podrías tener capaz en alguna torre una cámara que te permitiera colaborar con alguna... con una torre de observación, ¿no es cierto? Y con los recorridos, y te ibas manejando con radios. Hoy en día, los distintos elementos, cámaras térmicas, los elementos meteorológicos, así los que hacen relación a temperatura, humedad ambiente, a los vientos, las distintas imágenes que vas recibiendo, porque incluso hoy nosotros, por ejemplo, en lo que es el tema de cámaras, vos podés perfectamente hacer como si fuera un sobremontaje de imagen térmica con la imagen visual, o sea, estás viendo cómo se está deteriorando una superficie. Si tenés gente en el terreno, hoy en día es muy sencillo que esa gente lleve una cámara incorporada, ya sea en el casco o en la campera, lo que fuera, Sí, y claro. que va transmitiendo por 4G. O sea que estás teniendo como si fuera un control central único de todo lo que es la plataforma multimodal que, digamos, a quien hace a la toma de decisiones le brinda un montón de elementos mucho más efectivos, ¿no? Mucho más Claro, ciertos. claro. Sí, de hecho, digamos, siempre se plantea cuando se establecen distintos tipos de alarmas como una escala, ¿no? Por ahí Sí, se conocen como, no sé, alerta verde, amarilla y roja en función a cómo va cambiando la situación, ¿no? Porque uno está haciendo un manejo de crisis. Entonces, estos elementos me imagino que ayudan, ¿no? A esta cuestión. incluso para la convocatoria de la gente, porque Exacto, si claro. supongamos que vos estás en un modo automatizado, ¿no? O sea, cuando estás independientemente que vos tenés un control real, presencial de operadores, los sistemas en por sí te pueden estar evaluando para darte ese alerta, ¿no? Ese verde, amarillo, incluso en el grado, y hasta te pueden estar convocando en forma automática, ya sea mediante celulares y todo, a la persona que hace falta, tanto aclarándole la función que vos ya lo Claro, programaste, como claro, también en el lugar donde tiene que revestir. O sea que claro. hay un montón de cosas, como antes vos decías, bueno, convocame al grupo tal para tal cosa. Hoy Y ahí gracias a esto, claro. ¿eh? No, no, Con los claro, eso es protocolos. de forma automática, ¿no? Y en forma rápida y eficaz. Sí, sí, realmente Claro, claro. es bárbaro. Como también es para, no solamente esas alertas son para convocar a las personas que tienen que actuar en forma directa, sino también para la población, estas Sí. alertas comunitarias, ¿no? Que se envían
a la población ante la ocurrencia de algún evento, o sea, también en este estado, ¿no? De situación que va cambiando, en la cual también acá es importante establecer la diferencia de concepto, ¿no? Alerta y alarma, ¿no? Alarma es cuando efectivamente llevamos a cabo las acciones, ¿no? Por ejemplo, Claro. estén atentos que es probable que tengan que evacuar la zona por un incendio forestal, ¿no? Y bueno, cuando efectivamente se materializa esa acción, en el caso de la gente, bueno, ahí se envía la alerta, ¿no? Claro que sí, Es así, es exacto. así. Y bueno, estas son las llamadas acciones multidisciplinarias, ¿no? Que están relacionadas con estas plataformas multifuncionales, perdón, Sí, multimodales, ¿no? multimodales porque incluso vos le estás advirtiendo no solamente a tu equipo de, digamos, de intervención, sino podés avisarle al hospital. En función de la escalabilidad que te dé la alerta, podés Claro. estar avisando a otros hospitales o a otros servicios de defensa civil, lo que fuera. Realmente es un colaborador efectivo del comando, o sea, de quien tiene que dirigir. Esto le va llevando le va acompañando, ¿no es cierto? Como si fuera un fiel asistente. Y llevado a lo que, bueno, el tema de hoy, ¿no? Que es la pandemia, ¿sí? De alguna Mm, manera hemos oído hablar de estas alertas tempranas. sí, De qué manera podemos, o sea, podés explicarnos, ¿no? O sea, ¿qué relación guarda con esto denominado de la correlación de eventos? bueno, eso es muy importante, es muy buena tu Ujú, pregunta, porque vos fíjate, ¿qué fue lo que hasta ahora fue lo más efectivo a nivel mundial con respecto al COVID? Fue aprender del que se iba como todo esto iba sucediendo como si fuera cuando nosotros hacemos ese juego del dominó y que se van cayendo las distintas fichas, lo bueno aquí fue que esta vez la observación de cómo se caían las fichas anteriores nos permitía anticiparnos de cómo teníamos que movernos. Para la gente, digamos, para la audiencia que no es especialista en el tema, una ujú. correlación de eventos yo lo explico muy simple en mis charlas y yo A digo lo ver, siguiente, yo digo, yo vivo en Barracas, siempre viví en Barracas, a unas cuadras del ferrocarril Roca, ¿cerca antes de la cancha de vivía, Boca o no? ¿De Boca no, Juniors o más no? lejos, yo vivo Bueno, bueno. más hacia el lado de la cancha de Huracán, porque vivo cerca del Parque Ah, Pereira, pero ah, en un tiempo yo vivía a media cuadra de las vías del ferrocarril Roca, del terraplén. Voy a darme la cana, del medio que se sepa mi edad, contando que cuando yo era chico todavía había algunas locomotoras de vapor, más allá de que eran las diésels, eran las importantes, había locomotoras de vapor. Y claro, las vías yo las tenía hacia el este. Entonces mi abuela a veces salía al patio, ¿no es cierto? Veía el hollín que caía del carbón de coque de la locomotora de 80, 100 metros, digamos, hacia el lado del este. Claro, eso lo traía el viento del este, que es el viento de la lluvia en predomina, Buenos Aires, claro. que predomina, ¿no? Entonces mi abuela decía, hay hollín en el patio, me duelen los huesos, probablemente venga tormenta. O sea, mi abuela hacía una correlación de eventos de una Claro. señora del siglo pasado. Tenía un Y en detector eso, de hollín y un detector de reuma o de dolor, ¿no? exactamente. Con ambas cosas ella ya asumía la posibilidad de la tormenta, más allá de que no se hubiera nublado todavía. Lo mismo pasa con la correlación de eventos. Nosotros, los eventos que vamos correlacionando, no solo son factores escalares, temperatura, humedad, eh, el viento, ¿no es cierto? Sino que también tenemos factores, por ejemplo, estadísticos, modelos con los cuales nos anticipamos. Por ejemplo, en este caso del COVID, saber lo que iba pasando en China a los europeos les permitió anticiparse, saber lo que pasaba en China y en Europa a nosotros nos permitió anticiparnos, y gracias a eso vos fijate que cada uno del que prestó atención, los que no prestaron atención, ciertos países, por ejemplo, que no prestaron atención, bueno, por cabeza dura no aprovecharon la experiencia Claro, ajena. Pero el que claro. va aprovechando la experiencia ajena se va anticipando. Eh, ese es un factor, ese factor estadístico que se suma también. Lo mismo que se suman las experiencias anteriores. O sea, si yo sé que tal situación
sucedió luego que, no sé, hubo una seca, una enorme sequía, pasaron tal cosas, esto, el otro, y se están dando las mismas condiciones, yo ya estoy recibiendo una alerta. En el Claro, caso actual, con el tema del COVID, eh, no solamente esto sirve a nivel estadístico, a nivel narrativo, sino sirve a nivel de la gente. Nos está costando dos cosas muy importantes en estos momentos: trasladarnos y disponer de la gente necesaria. Hoy en día, con el bajo costo de lo que son los sensores, las cámaras, las transmisiones de claro, datos a distancia, el trasladarnos en mucho aspecto se puede considerar cubierto, digamos así, no lo reemplaza. No es lo mismo una guardia con experiencia en el terreno que los distintos sensores, pero digamos que es un valioso claro. colaborador en ese sentido. Y por el otro lado, vos antes, si la gente no la tenías ubicada en un lugar, en una sala de situación, en un determinado lugar específico, no podías hacer la tarea. Hoy vos podés hacer el traslado a escritorios remotos, Claro. entonces estás teniendo la gente haciendo tu tarea en otro lado. Es más, en el peor de los casos, si la gente que estaba activa se ha ido contagiando, por ejemplo, con el tema del COVID, vos tenés también la posibilidad de formar con aula virtual a los que vas a usar para reemplazar a esos. O Claro. sea que, si bien la tarea es compleja, tenés elementos, tenés herramientas para salir adelante. Bueno, por ahí está la correlatividad, ¿no? De cuestiones, donde nosotros vamos a estar estableciendo de acuerdo a distintos escenarios que uno va a estar planteando, ¿sí? Si, Sí, por ejemplo, el primer escenario es la situación en la cual las personas no puedan concurrir al lugar de trabajo. Entonces, bueno, como primera medida tomamos del trabajo a distancia. Segundo sí, escenario, que siempre va de menor a mayor, ¿no? Complejidad, es que tal vez esas personas, digamos, estén contagiadas. Entonces, claro que la sí. necesidad de formar o de contar con otros recursos, que eso lo tenemos que prever. ¿Y eso cómo lo hacemos? A partir del monitoreo, que es lo que estamos hablando hasta ahora. De alguna manera es un monitoreo, ¿no? De Sí, los sí, parámetros, claro. Y, claro que sí. entonces nos ayuda a ir estableciendo estos distintos niveles de alerta, ¿no? Por ahí lo vemos en las Sí. películas, el famoso DEFCON 1, DEFCON 2, ¿no? Bueno, ¿Cuál es ese concepto? A ver. bueno, eso es todo parte de un concepto de protocolo, ¿no? O sea, uno Ujú, dice, eh, básicamente uno tiene que establecer situaciones y acciones. bien, Entonces, ante tal situación, ¿cuál es la acción que voy a desarrollar? Digamos, a ese conjunto de esos dos parámetros le sumo digamos, las labores específicas, el personal interviniente, y también necesito los mecanismos de evaluación. Eh, la gente, digamos, que no está tan acostumbrada a esta tarea nuestra, pero que, por ejemplo, ha visto la película, la serie Designado Sobreviviente en Netflix, ah, sí, habrá sí, observado que en muchas oportunidades el presidente, no solamente ante la eventualidad de un bombardeo, va a una sala de situación que está de manera protegida, que es donde se reúnen las personas, por un lado con idoneidad y por el otro lado con capacidad de toma de decisión, y con los reportes remotos de las distintas, digamos, los distintos elementos. Entonces, por ejemplo, los DEFCON van variando desde una normalidad que en el mundo hace rato que no existe, un nivel de calma muy bajo que ya hace rato que no existe, a, por ejemplo, eventualidad de ataques terroristas, ataques terroristas distantes, guerras que no nos implican en forma directa, pero que directo. podrían llegar a ser un vuelco de situación hacia algo más complejo, una amenaza, eh, por ejemplo, de maniobras, lo que ya ahí genera acciones directas. Por ejemplo, el desplazamiento, en un caso del caso del DEFCON, que es un tema militar Sí, sí, sí. particularmente americano, ya el desplazamiento de tropas sin tener carácter agresivo o ofensivo hacia un determinado lugar, simplemente para anticiparnos, para poder Claro. estar si hace falta.
hasta hasta una incidencia directa que también no es cualquiera, digamos, cualquier tipo de agravio no tiene la misma respuesta. Una cosa es un ataque simple, por ejemplo, el atacar una embajada o una guarnición en un lugar remoto, a un ataque masivo, ¿no es Claro, cierto? claro. A la plena guerra, digamos así. Y Y eso va lo mismo. estableciendo, claro. Claro, Sí, y sí, hoy en día todo esto, más allá de las tomas de decisiones que siempre son humanas, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial está tratando de llegar a esto. Es más, ¿te acordás cuando era la vieja película Juegos de Guerra? Juegos de Guerra ya trataba de hacer un tema de inteligencia artificial, pero era simplemente con datos observables reales actuales. No había era como que podía intentar un montón de cosas en un corto periodo de opción, tiempo. claro. Luego se le agregó memoria y bueno, y vamos llegando a estas tomas de decisiones virtuales, pero que yo espero sinceramente que siempre terminen en la capacidad de decisión del hombre para no olvidar que lo que hay enfrente muchas veces son otros seres humanos. Claro, claro. Sí, hay que tener en cuenta, de alguna manera, son herramientas, ¿no? Herramientas que nosotros vamos a utilizar y que esas herramientas sean utilizadas para bien, ¿no? Es O no sean útiles, ¿no? No sean útiles, sino, claro, claro, vos, una complicación. exacto, vos fíjate, por ejemplo, cuando uno tiene, a veces sonará espantoso, como suena hoy en día espantoso, el tema de a quién, eventualmente ante una crisis, a quién se le asigna un respirador. Lo mismo pasa en lo que llama el triage, ¿no es cierto? O sea, vos tenés Claro, una emergencia, a quién lo pintás de verde, quién lo pintás de amarillo, quién de rojo, y bueno. Lamentablemente puede sonar inhumano, pero eso está orientado a salvar la mayor cantidad de claro, vidas humanas. claro, Y lo claro, mismo pasa muchas veces en la guerra. O sea, lamentablemente las decisiones en una guerra no son fáciles porque implican vidas humanas. Y las vidas claro. humanas pueden ser desde, digamos, soldados, tanto propios como ajenos, hasta muchas veces, lamentablemente, la población civil y como cuánta población civil se Lo puede ver civil. involucrada. Sí, como que están, como son parte de la pérdida, ¿no? O sea, se consideran, bueno, Sí, sí, el daño colateral. el daño colateral para ahorrar, pero bueno, muchas veces se utiliza, digamos, pero bueno, es interesante. Ya, mira, ya estamos finalizando, Marcelo, o sea, estuvo buena, digamos, toda la charla en el sentido de o sea, cómo está todo articulado. No tenemos que tomar cuestiones como compartimientos estancos, ¿no? Porque Es, a medida que vamos haciendo estos monitoreos que nos permiten estas herramientas, nos va a permitir determinar el grado de alerta en el cual estamos, ¿no? Y sí. como es algo que va variando, nosotros nos manejamos con parámetros. Entonces, por ahí me sube un parámetro, me baja otro, y eso va a tener que ver con las decisiones. Claro que sí, y hay un Claro, tema muy importante para finalizar. Siempre cuando la decisión, cuanto más crítica es, tiene que haber una mayor cantidad de elementos redundantes. Es decir, no mm, podemos jugarnos como pasó con Chernobyl, que un sensor que funciona mal nos haga cometer una claro. terrible tragedia. La redundancia es la que ayuda realmente a la toma de decisión. O sea que cuanto más crítico, más seguro tenemos que estar de tomar la decisión, ¿no? Es así, Exactamente, es y así, contar con así es. mayores elementos, incluso elementos iguales, para poder Claro, comparar entre sí también. claro, claro. Bueno, Marcelo, llegamos al final, la verdad que pasó volando el programa, interesante, da para otras muchas otras cosas, ¿no? Porque acá está relacionado el monitoreo, la toma de decisiones, ¿no? Fundamentalmente, y además nos ayuda para ver esto como un sistema, como siempre queremos Sí, verlo, ¿no? No como compartimentos estancos o alguien que es un iluminado que toma decisiones, sino que esas decisiones van a estar en función a todas estas cuestiones que estuvimos hablando. Así que bueno, es verdad. Marcelo, por último, si alguien quiere, no sé si tenés alguna página o Sí, algo, sí, sí. o algún, bueno, Bueno, mi página en YouTube es ujú, sencillo, me buscan como Marcelo Torok, Torok es T-O-R-O-K de kilo, Marcelo Torok, canal oficial. Si ponen Marcelo Torok, canal oficial, les envía a mi página, que es donde tengo muchos videos, consejos. exacto. Y en Twitter es arroba Marcelo Torok. Y en LinkedIn es marcelo.torok.
Con Perfecto. esos 3 lugares, con todo gusto me encuentran. No, porque además van a poder encontrar ahí, más con este también emprendimiento, no sé si emprendimiento, esta cuestión de de la pandemia hizo también que tomemos, aprovechemos justamente las herramientas para, estás dando, digamos, haces Sí, webinar, charlas con invitados, y no sí, solamente el tema de la gestión de riesgos, sino también muy amplio como es lo tuyo, ¿eh? Así que los gracias, invito a que los vean, ¿eh? Muy bueno. Bueno, gracias, Marcelo, ahora Ricardo. sí, me despido. Muchas gracias, por la participación. Y Gracias también de a vos. ustedes me despido hasta el próximo programa de Interfase. Seguimos con esta modalidad de cuarentena vía Skype, así que nos permite encontrarnos semana a semana. Así que bueno, me despido hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.